Hola, muy buenas, mi nombre es Alejandro y te doy la bienvenida a Datum. En este nuevo vídeo vamos a seguir avanzando en el tema de las pipelines que ya empezamos en el anterior vídeo, donde construimos nuestra primera pipeline con la herramienta sencilla, entre comillas, que nos da Palantir, que es Pipeline Builder. No vimos prácticamente cosas en profundidad de esa herramienta, ya que eso lo veremos en otro vídeo, pero en este vídeo quería presentaros la otra manera de hacer pipeline de datos en Palantir con Code Repository. Code Repository es la herramienta avanzada que tiene Palantir para hacer este tipo de transformaciones, ya que permite escribir código en SQL, Java o Python. En este vídeo intentaremos replicar la misma pipeline que hemos hecho con Pipeline Builder del vídeo anterior, pero en este caso con Code Repository. Así que vamos allá. Bueno, pues estamos aquí en Palantir y bueno, como vemos tenemos la misma estructura que ya creamos en el anterior vídeo, en el proyecto de Datum My First Pipeline. En este caso tenemos nuestro dataset Titani aquí en la carpeta Data, le podemos echar un vistazo si queremos y aquí estaría. Y en este caso lo que vamos a hacer es, como ya digo, la misma pipeline o muy parecida, pero con Code Repository. Para ello le damos a New y vamos a escribir Code Repository. Aquí lo tenemos, le damos y nos aparecen distintos tipos de pipeline que pueda haber en Code Repository. En Palantir, un repositorio de código puede darse de vida a distintos casos. Por ejemplo, aquí estemos construyendo una simple pipeline, como es nuestro caso, a una función para utilizarla en workshop o en la ontología, como veremos en vídeos más adelante, para construir modelos de machine learning o para hacer simplemente analítica. En este caso, nosotros vamos a utilizar un repositorio de código para desarrollar una pipeline de datos. Pues para ello le vamos a dar a Pipelines y aquí nos va a pedir el idioma el lenguaje con el que queremos construir nuestra pipeline. En este caso vamos a darle a Python y le vamos a poner un nombre, por ejemplo Titanic Transformation. Aquí nos pide cómo vamos a abrir esta nueva pipeline. En este caso lo recomendado es con Visual Studio Code, ya que nos da una interfaz bastante amigable, un IDE bastante amigable para desarrollar. Le damos a abrir. Vale, y aquí tenemos nuestra pipeline de datos o mejor dicho, nuestro repositorio creado en Code Repository. Bueno, aquí tenemos una pestaña de bienvenida, pero voy a daros yo la bienvenida a esta herramienta. En este caso, como veis, se nos ha creado una estructura de proyecto con distintos archivos. Iremos viendo qué son estos archivos. En este vídeo nos vamos a centrar en los más importantes. Por ejemplo, vamos a abrir en Transform Python, vamos a abrir SRC, vamos a abrir My Project, vamos a abrir Dataset. Y aquí tenemos un fichero que es examples.py, que si lo abrimos tenemos código comentado de lo que sería una primera transformación de datos. Sin embargo, hay otros archivos que requieren de nuestra atención o que debemos de saber qué es lo que está haciendo. Por ejemplo, uno de los archivos más importantes es pipeline.py. Si lo abrimos, lo que tiene este archivo es una referencia a nuestro paquete dataset. Y lo que está haciendo con nuestro paquete dataset es pasárselo a una función llamada Discover Transforms. Esta función lo que hace es automáticamente descubrir todas las transformaciones que tenemos escritas en nuestros distintos archivos de dataset y añadirlas para que cuando se builde el proyecto estén ahí ya listas para el consumo. Si no hacemos esto, si nosotros quitamos este descubrimiento automático, por así decirlo, tenemos que ser nosotros quien registremos la transformación de manera manual. En este caso hemos visto que es el fichero pipeline, pero también un fichero bastante importante es el setup.py.
Este es el archivo de configuración típico de cualquier proyecto Python, donde lo que hacemos es empaquetar nuestro proyecto y que esté listo para su distribución, ya sea subirlo a un repositorio común de Python o ya sea para instalarlo en otros proyectos. Aquí lo que se está haciendo es definir las versiones y bueno, el autor y algunas cosas más. Si nos fijamos, no hay ningún tipo de dependencia, ya que las dependencias son manejadas por Conda, como veremos ahora, y tenemos un entry point que apunta justamente a ese fichero pipeline que os he señalado anteriormente. Este entry point es de tipo plugin, lo que significa que aquí simplemente está poniendo un nombre al grupo que contiene el entry point y en sí el entry point al que referencia, que en este caso, como ya he dicho antes, es el archivo de mypipeline. Esto lo que va a permitir es que Palantir por dentro pueda importar esas transformaciones que hemos realizado simplemente con un punto load o algo parecido. Bien, el último archivo que vamos a ver por hoy, que es bastante importante, se encuentra dentro de Conda Receipt y tenemos aquí el meta YAML. Antes de seguir, tenéis que saber que todas las dependencias Python, todas las librerías, en Palantir las maneja vía Conda y no vía pip, ya que Conda es mucho más seguro, proporciona un aislamiento pues mucho más seguro que vía otras herramientas como por ejemplo VirtualEnv. Pues Conda nos permite tener distintas versiones de Python instaladas en cada uno de los entornos aislados. Además consigue resolver mejor los conflictos de dependencia y consigue instalar incluso dependencias nativas, por así decirlo, escritas directamente en C. Bien, aquí tenemos nuestro fichero meta YAML y en este fichero lo que tenemos son pues distintas estructuras. La primera es que tenemos un requirements y en este requirements se divide como en dos partes, una que es build y otra que es RAM. En build básicamente son las librerías necesarias que se van a instalar durante la fase de construcción del proyecto. Y en RAM lo que tenemos son las librerías necesarias para en runtime, es decir, en tiempo de ejecución del proyecto. También podemos tener una más que veremos en un futuro, que es test, donde vamos a tener librerías que solo se instalan cuando estemos ejecutando test unitarios. Y por último, en build indica cuál es el script que debe de ejecutar, que en este caso es instalar el setup.py que hemos definido, o que mejor dicho que Palantir ha definido por nosotros anteriormente, y que al instalarlo, como ya hemos visto, se nos va a crear un entry point que automáticamente apunta al descubrimiento de nuestra pipeline. Por lo tanto está todo enlazado. Este fichero apunta al setup, el setup tiene un entry point en este grupo de transfer.pipelines que apunta a mypipeline y en pipeline al importar lo que va a hacer es descubrir todas las transformaciones que tengamos en dataset. Como vemos, aquí cerramos todo el ciclo de estos distintos archivos de configuración de nuestro proyecto. Y con eso tenemos todos los archivos que debemos de entender pues visto, y lo que vamos a hacer ahora es construir nuestra primera pipeline. Como ya he dicho anteriormente, en pipeline apunta a dataset, es decir, que toda transformación debe de estar dentro de dataset, y si no está dentro de dataset, lo que debemos hacer es modificar el archivo pipeline. En este caso, por simplicidad y para no complicarnos la vida, voy a crear mi transformación dentro de dataset. Vamos a crear un nuevo archivo que voy a llamar titanic clean.py. Aquí tenemos el archivo ya creado y como veis, nada más crear un archivo, Palantir lo que nos hace es crear una estructura, o mejor dicho, un código base para el cual empezar a realizar transformaciones. En este caso, como vemos, es muy curioso y me va a servir para explicaros la base en este vídeo, ya que tenemos una función con un decorador, y es que esta es la estructura de toda transformación en Code Repository. Toda transformación, toda función que transforma datos debe de ir acompañada de un decorador que es transform.using. Este decorador tiene una serie de parámetros que en este caso es el output dataset y el input dataset.
Estas variables que están automáticamente en nuestro decorador deben de llamarse igual en nuestra función para que podamos utilizarlas. En este caso, como vemos, el archivo o el ejemplo que nos ha puesto está utilizando Polars, que es muy parecido a Pandas, pero ofrece un mejor rendimiento. Y lo que está haciendo es leer el data frame que hemos pasado aquí en este decorador y transformarlo en un data frame de tipo Polars. Finalmente lo que hace es, con el output dataset definido en el decorador, escribir los resultados con un write table. Algo muy sencillito. En nuestro caso vamos a hacer pues algo muy parecido, pero utilizando Spark, aunque en este ejemplo podríamos utilizar Polars o Pandas perfectamente. De hecho, os lo dejo como ejercicio y ponérmelo en los comentarios si tenéis cualquier tipo de duda para realizar lo mismo que vamos a hacer con Spark, pero en este caso con Polars o con Pandas. Bien, para ello vamos a poner aquí en transform.spark.using, ya que es la manera que tenemos para, digamos que, utilizar Spark en Palantir, y en output e input lo vamos a dejar tal y cual y tal y como está. Simplemente voy a cambiar esto a Titanic, voy a cambiarlo a Titanic simplemente, y vamos a cambiar esto también a output sencillamente. Bien, en Titanic tenemos que coger dónde se encuentra Titanic, ¿vale? Por ello vamos a Data y en Titanic vamos a copiar tanto esto, pero también podemos copiar como el identificador del dataset. En mi caso voy a copiar el identificador del dataset y lo voy a pegar. Aquí tenemos, automáticamente nos lo reconoce, y el output dataset, en este caso voy a ir hacia atrás y aquí voy a copiar la localización y voy a llamarlo Titanic Clean Code Repository. Bueno, este es un muy mal nombre, simplemente para que diferenciemos el Titanic construido vía Pipeline Builder al de Code Repository. Bueno, en este caso voy a quitar el lightweight input y output, ya que al ser Spark no son pues lightweight input y output. Ya veremos qué es eso. Y lo que vamos a hacer ahora es construir nuestro Titanic Data Frame, es decir, pasar este objeto que ahora mismo es de tipo input a un data frame de Spark. Para ello vamos a llamar Titanic Data Frame y en este caso voy a copiar Titanic y voy a ponerlo Titanic.dataframe. Bueno, aquí me está dando el error porque no lo he llamado exactamente igual y aquí igual. Voy a eliminar esta línea y, como vemos, ya tenemos nuestro Titanic Data Frame convertido en objeto tipo, bueno, pues en un Data Frame de PySpark. A partir de aquí podemos hacer todas las transformaciones PySpark que queramos. Por ejemplo, voy a eliminar filas con Passenger ID nulo, y es importante, aquí nos está dando un error, ya que debemos de importar las librerías relacionadas con PySpark. En este caso voy a importar, pues como solemos importar en PySpark, todo el módulo de functions, que es como f, dándole el alias de f, y al darle el alias de f ya podemos utilizar, como digo, todo lo relacionado con pues PySpark, ¿no? Finalmente lo que voy a hacer es escribir el output. Es una transformación pues muy sencilla, y antes de buildear vemos que tenemos aquí un preview. Si le damos este preview, lo que va a hacer, y esto es muy interesante, lo que va a hacer es pues mostrarnos cómo quedaría nuestra transformación, los datos finales. Y aquí lo tenemos, cómo quedarían estos datos finales, ¿vale? Tenemos passenger, p-class, etcétera, etcétera. Bien, lo que voy a hacer a continuación es pues crear el grupo que creamos anteriormente, crear el grupo que creamos en el vídeo anterior o uno parecido, donde teníamos una agrupación por edad en nuestros pasajeros.
En este caso, la edad vemos que puede tener valores nulos, como vamos a ver aquí tenemos un valor nulo, así que debemos de rellenarlo. En mi caso voy a optar por una estrategia de rellenar los valores nulos muy simple, como es rellenarlo por la mediana. Bien, vamos a poner el código correspondiente y ya con esto tendríamos todo agrupado. Si le damos a Preview de nuevo, aquí tenemos nuestros pasajeros con con el age group correspondiente, y tenemos también la edad, donde si añadimos un filtro mostrando solo los nulos, vamos a ver que no tenemos ninguno, ya que se ha rellenado con éxito. Bien, ya tendríamos la primera transformación de Code Repository completamente realizada. Como veis, es algo muy sencillito, ¿vale? Simplemente comentaros que hay otro modo de utilizar el decorador cuando estamos trabajando con Spark, como es, por ejemplo, utilizar Transform DF. Con Transform DF no haría falta pues utilizar nada o se simplificaría el decorador. Y en este caso, cuando tenemos aquí este input, automáticamente ya lo convierte a DataFrame. Por lo tanto, no haría falta esta conversión a DataFrame, ¿vale? Directamente aquí tenemos nuestro DataFrame de Spark, y en el output no hace falta tampoco especificar la variable output, y directamente lo que haríamos sería devolver ese Titanic DF. Voy a eliminar esta línea, ¿vale? Y ahora el Titanic DF lo ponemos aquí y le damos a Preview. Bueno, aquí me ha dado un error y es porque este output evidentemente hay que quitarlo, y ahora sí le damos a Preview de nuevo y aquí lo tenemos, ¿vale? Son dos formas de utilizar o de trabajar con Spark en Palantir. Tenemos esas dos formas, esos dos posibles decoradores. Bien, con esto ya tendríamos toda la transformación y todo lo básico tratado. También deciros que tenemos aquí en Branches la rama con la que estamos trabajando, que es Master, y lo que vamos a hacer ahora es comitear estos datos a la rama Master. Por ejemplo, con Titanic Preprocessing vamos a darle a Commit and Sync y ya tendríamos los datos en la rama Master. Finalmente vamos a buildear esta transformación y ya empezaría el proceso. En el check lo que está haciendo es construir ese entorno que hemos definido en nuestro archivo Conda. Podemos ver de hecho los logs, y aquí lo que vamos a estar viendo es cómo resuelve los conflictos de las librerías, instala las librerías que requieren, e incluso si tenemos test unitarios definidos, pues va a ejecutar aquí estos test unitarios. Cuando termine check empezará la fase de build. Vale, aquí lo tenemos, nuestro DataFrame ya finalmente construido. Podemos ver la build, le damos a Open, y esto lo que nos va a hacer es desplegar una vista donde tenemos las distintas fases por las que ha ido nuestro job. En este caso es interesante que la fase RAM, que es la fase donde se ha ejecutado Spark, podemos incluso acceder al DAG de Spark construido y ver los jobs que se han ejecutado en este caso y las stage asociadas a cada job. Bien, si nos vamos de nuevo a nuestro Titanic Transformation, aquí, y vamos a recargar esta página, vamos a ver que tenemos aquí nuestro Titanic Clean Code Repository, que he cometido un fallo escribiendo Titanic, disculpad. Accedemos y vemos que tenemos nuestro dataset plenamente construido en la rama Master, y nos dice que ha sido actualizado vía Titanic Transformation, que es nuestro Code Repository utilizado para esta transformación. Y hasta aquí llegaríamos en este vídeo. Hemos construido nuestra primera pipeline con Code Repository y ya hemos tratado las dos herramientas que tiene Palantir para crear pipeline de datos. La primera era Pipeline Builder y la segunda Code Repository. A partir de aquí, pues vamos a empezar a profundizar en alguna de estas dos herramientas, ya que hasta
hasta ahora no hemos visto más que la superficie de lo que pueden ofrecer estas herramientas. Así que por favor, si te interesa que profundice primero en alguna de estas dos herramientas, pues déjamelo en los comentarios para tenerlo en cuenta y poder hacer un vídeo sobre esa herramienta. Si te ha gustado el vídeo, por favor dale a me gusta y suscríbete a este canal, ya que no vamos a parar de subir vídeos sobre Palantir y en un futuro sobre nuevos tópicos de la ingeniería del dato. Muchísimas gracias, mi nombre es Alejandro y nos vemos en el próximo vídeo.